En este vídeo vamos a ver diversas relaciones electromagnéticas. Estas ya las tratamos en los anteriores vídeos. Entonces viene a ser este vídeo como un resumen de las ecuaciones más importantes. Comencemos por la ley de Ampère. Aquí tenemos la ley de Ampère que señala en su forma integral, fíjense, que la circulación del campo o la intensidad de campo magnético a lo largo de una curva cerrada C, esto no es nada más que el flujo que sale de la densidad de corriente. Todo esto viene a ser J, así, la densidad de corriente. Es un vector que está saliendo a través de esa superficie. La integral H se extiende a lo largo del borde de la superficie, de la curva C en este caso. Si tenemos aquí, por ejemplo, voy a dibujar una superficie, ¿no? Aquí hay una superficie, todo esto es la superficie llamada S, pero su perímetro, esto viene a ser la curva, ¿no? Es la curva C. Entonces, este campo H está circulando por el perímetro, así. En cambio, J está saliendo de la superficie. Si quieren, entra por aquí y sale por aquí. Tomando en cuenta que esto, por ejemplo, puede ser un cable, ¿no? Un cable así de esa manera. Ahora, también en su forma, esa es la expresión integral de la ley de Ampère. En su forma diferencial se tiene esto. Se tiene que el rotor de H es igual a J sub C más la variación de D respecto de T. Esta es la densidad de corriente total. En realidad existen dos tipos de corriente que hasta el momento no hemos hablado. J sub C, esta J es la densidad de corriente de conducción, ¿ya? Porque tiene que ver esto con el movimiento de las cargas, de los electrones si quieren. Esta es la corriente que se estudia en circuitos, esa corriente aparece ahí. Pero esa otra corriente, la variación de D respecto de T, que lo podemos llamar esto J sub D, así lo llaman J sub D, es la corriente, o mejor dicho, la densidad de corriente de flujo o de desplazamiento. Esta es una corriente, por ejemplo, que aparece en un capacitor. Aquí tenemos un capacitor, aquí muchos capacitores tienen un dieléctrico, pero pregúntense ustedes, si es un capacitor, generalmente son dos placas así, que están abiertas. En este capacitor no existe la corriente J sub C, la corriente de conducción. Entonces, ¿cómo circula la corriente? Pues se supone que la corriente circula por un circuito cerrado. Justamente aquí aparece la corriente, que lo llamamos J sub D, o la densidad de corriente de desplazamiento. También existe la ley de Ohm en el electromagnetismo, ¿no? Que es un concepto mucho más amplio que la simple ley de Ohm que existe para circuitos. Esta ley de Ohm relaciona la corriente de conducción. J sub C es un vector, la corriente de conducción es igual a sigma por E. E es la intensidad de campo eléctrico. Y sigma viene a ser aquí la conductividad del material, ¿no? Este sigma también se puede representar en tablas como el inverso, que sería la resistividad, sigma. No, sí, le ponemos ρ en todo caso, ¿no? Entonces, esta es la ley de Ohm para el electromagnetismo. Tenemos que hablar también de la ley de continuidad. Las dos fuentes, J y ρ, es decir, la densidad de corriente eléctrica y la densidad de carga eléctrica, se relacionan por esto. Y aquí da la ley de continuidad. La divergencia de J, todo esto, más la variación de la densidad de carga eléctrica respecto del tiempo, esto es igual a cero. Es decir, se produce aquí el equilibrio, porque igualar algo a cero significa que están en equilibrio, y eso nos da la continuidad, básicamente. Aquí tenemos un compendio de las fuerzas que existen en el electromagnetismo. En electrostática hemos hablado de la fuerza eléctrica, que relaciona, digamos, esto a el campo eléctrico con la fuerza de atracción o de repulsión de una carga Q electrostática. Esa fuerza eléctrica es igual a Q por E. Mientras que existen dos fuerzas magnéticas, F, que es igual a Q por U. U es la velocidad con que se mueve esta carga dentro de un campo magnético o dentro de una densidad de campo magnético. U vectorialmente V. Y la otra fuerza era cuando teníamos aquí una corriente eléctrica. Tenemos un conductor y por este conductor circula una corriente I. Esto es igual a L, que es la longitud del conductor, por V. V sigue siendo el campo magnético. Entonces, hay dos fuerzas magnéticas dependiendo en función de Q o en función de la corriente.
La suma de ambas fuerzas, la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, nos da la fuerza de Lorentz, como pueden ver aquí. Vamos a hablar ahora de un vector muy importante que es el vector de polarización, que no lo hemos estudiado en electrostática. La densidad de campo eléctrico con la intensidad de campo eléctrico es esa, ¿no? D es igual a la permitividad por E. Pero aquí puede aparecer un vector, otro vector llamado P. Este vector P es el vector de polarización. Se estudia mucho esto en antenas, ¿no? Es decir, cuando una antena está polarizada, está cargada, positiva o negativamente. Entonces, a la densidad de flujo eléctrico se puede sumar el vector de polarización. De manera similar, existe un vector de magnetización. La densidad de flujo magnético, V, se relaciona con la intensidad de campo magnético con esta relación. V es igual a mu, que es la permeabilidad, por H. Pero a esto se puede sumar un vector, un nuevo vector que se llama M. Este es el vector de magnetización. Por ejemplo, cuando ustedes compran un destornillador o desarmador que lo llaman y quieren levantar con la punta, por decirles un clavito, este no lo levanta. Pero si ustedes a ese destornillador lo pasan por encima con un imán, entonces, ¿qué es lo que están haciendo? A ese material de ese destornillador o desarmador lo están magnetizando. Entonces van a acercar la punta, por decirles, a un clavo, y obviamente el clavo se va a pegar al destornillador, ¿no? Porque ya está magnetizado. Justamente ese es el vector de magnetización. Esta es una fórmula mucho más completa, la relación de V y aquí también de D, el vector de polarización y el vector de magnetización. La ecuación de Lorentz que tratamos anteriormente nos da la ecuación de continuidad, ¿no? Aquí tenemos la divergencia de A más mu sub mu por E, que son la permeabilidad por la permitividad, por la variación del potencial escalar. Esto lo hemos llamado también V, así, potencial escalar respecto del tiempo es igual a 0. Entonces la ecuación de Lorentz nos relaciona o nos da la continuidad entre los potenciales. Estas son las ecuaciones, digamos, más importantes que tenemos del electromagnetismo. En el siguiente vídeo, ya el último de esta serie, estudiaremos las 4 ecuaciones de Maxwell, que son en realidad un compendio de todo lo que es el electromagnetismo. Por algo se dice, aquella persona que domina, conoce bastante bien las 4 ecuaciones de Maxwell, se puede decir que prácticamente ya conoce todo el electromagnetismo. Lo vemos en el siguiente vídeo.